Para usted es básicamente la votación que se está provocando a esta hora sobre la idea de legislar del retiro, ¿no?, del 10% de los fondos de las AFP. Se ha establecido un máximo de 5 minutos para la argumentación de cada uno de los diputados. Entendemos además que algunos diputados están presenciales, tal como ustedes lo están observando en pantalla, y hay otros que lo están haciendo de manera telemática, como se ha dicho, o de manera virtual. Y es por eso que hay cierto inconveniente con el audio de cada uno de los diputados. Pero ahí está la votación. La verdad es que queda muchísimo para esto. Podríamos estar toda la mañana. Además que empezamos discutiendo el tema de los quórums, ¿cierto? De cómo se iba a votar, claro. Sí, y se necesitaba un quórum más alto o más bajo, súper técnico, pero básicamente me explicaba usted, alcaldesa, que la diferencia entre estos dos quórums que se están discutiendo serían como 9 votos, 9 ¿no? diputados más que se requerirían. Claro, ya, pero han dicho, perdón, alcaldesa, que esa discusión la van a dejar para el final, ¿no? A propósito de lo que planteaba el diputado Belolio. Esto es por mayoría, así que van a votar que el 60%, con el 60% basta. Si acá, en el fondo... y además, le digo, al final son discusiones, son importantes, porque hay que cumplir la Constitución. Usted comprenderá que si se establece un fondo solidario, eso no es un tema pasajero, no es transitorio. Es un fondo solidario que va a quedar para siempre. Por lo tanto, es una triquiñuela, esto de decir que es solamente, digamos, por esta pandemia. Pero el problema más grave, y yo insisto en eso, es que la gente se va a sentir muy estafada. Cuando la gente crea que le van a dar 4 millones porque retira 4 millones, y en realidad a su bolsillo le lleguen nomás 3 o 2, porque eso es lo que va a suceder. Yo no le puedo decir si van a ser 3 o 2, porque no soy especialista, nunca he estado en una bolsa en la mesa de dinero, como le llaman, ¿no es cierto? Mi especialidad no es la finanza, pero lo único que le puedo decir es que no le van a llegar los 4 millones a su bolsillo, no le van a llegar. Eso no Entonces la gente nunca. Nadie nos ha explicado eso. Nadie lo ha explicado. Entonces la gente se va a sentir de verdad estafada. Y cuando la gente se sienta estafada, aquí va a haber una ola de violencia muy grave en el país. Alcaldesa. Porque no hay nada peor que sentir que te estafaron. Pero, y nadie lo ha dicho. Ahora, hay algo que vamos a sumar a la senadora Jimena Rincón, que está con nosotros también ahí en pantalla. Y también está el ¿no? senador Iván Moreira. El diputado Iván Moreira, sí. Él está con nosotros. Los saludamos a ambos. Senadora, queremos conversar con usted. Estaba revisando cuándo parte el movimiento No Más AFP, porque esto no tiene que ver, yo creo, única y exclusivamente con la pandemia. Tiene que ver, alcaldesa Leitao, como con una petición que ha surgido en contra de lo que usted mismo cataloga como una mala gestión, ¿no?, en las AFP, y eso hace, por supuesto, que el debate al cual estamos asistiendo hoy día, senadora, tenga una amplia mayoría popular. Pero los legisladores y los parlamentarios están precisamente para legislar sobre lo que es mejor para el país. ¿Por qué esto que se está legislando hoy día del retiro del 10% de los fondos podría ser mejor para las personas y para sus futuras pensiones? La aprovechamos de saludar. Buenos días. Muy buenos días. Yo no voy a poder estar mucho rato acá porque vamos a empezar a votar en la Comisión de Economía que integro, así que no puedo estar en ausencia en esa votación, que además es importante para las discusiones del país. Hacer precisiones respecto de lo que se dice. Primero, no confundir el debate del sistema de pensiones de nuestro país con esta medida puntual y específica en medio de una pandemia donde hay muchas familias que las medidas que el gobierno ha impulsado, que se han aprobado en el Parlamento, no le llegan y no le alcanzan. ¿Por qué? Porque están dentro de los más vulnerados y por lo tanto no califican a la posibilidad de acceder ni al ingreso familiar de emergencia, ni al bono COVID, o tampoco son emprendedores para calificar para los FOGAPE. O si califican, la verdad es que por los requisitos que se les han puesto en la banca, de 1 millón de posibles empresas beneficiarias, solo a la fecha han calificado algo así como de 175.000, 150.000. Entonces, en ese escenario, en el escenario en que la pandemia le toca a todos y todos contribuyen en el desarrollo del país con sus impuestos, el IVA, el impuesto a la renta, su esfuerzo, la verdad es que obviamente tenemos que ver medidas que permitan que ellos también, en medio de esta situación crítica, que o han perdido el empleo o han bajado sus ingresos y no pueden cumplir con compromisos básicos como pagar el dividendo de su casa y están a puertas de perderla, puedan hacer uso de algo que es de ellos, los ahorros, y en eso tendremos que convenir todos, los ahorros de las cuentas de capitalización individual son de los trabajadores, no son de nadie más que de ellos.
y por lo tanto en esta situación crítica, excepcionalísima, el permitirles sacar el 10% de sus ahorros parece algo más que razonable, porque cuando se dice esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿qué le vamos a explicar a esa familia que va a perder su vivienda porque no pagó los dividendos y tenía plata suficiente en su cuenta como para haberlos pagado? Y el plan del gobierno que permite prorrogar las cuotas, ¿no es cierto?, de los créditos o los dividendos hipotecarios, señala que es un acuerdo con la banca. Segundo, que solo va a poder hacerlo el que tenga solo 29 días de atraso, o sea, el que está 2 meses atrasado no califica, y por lo tanto, situaciones críticas. Y cuando Evelyn dice no va a recibir 2 millones porque va a recibir 1,8 millones, o no va a recibir el millón porque va a recibir 800 lucas, porque la bolsa va a cambiar, cuidado. La iniciativa, al menos la que yo presenté, que era proyecto de ley, por lo tanto no se podía tramitar, pero sí presenté una reforma constitucional para que viéramos materias que no irrogaran gasto al fisco, dice que se pasan a una cuenta a la cuenta 2 de manera inmediata. Por lo tanto, ese 10% es el 10% de publicada la ley, se pasa a la cuenta y se pagan 2 cuotas. Por lo tanto, no cambia, Evelyn, en el mercado. Ese es el proyecto, es una de las normas que hay en discusión. Pero igual hay que, igual hay que vender los bonos y hay que vender las acciones. El proyecto que está en la Cámara de Diputados no dice eso, es una reforma constitucional. Lo que te estoy diciendo es que lo que yo presenté decía se pasa inmediatamente. Y como esto va a segundo trámite en el Senado, vamos a hacer esa discusión. Y la Evelyn dice hay que vender los bonos. Perdón, el 10% es el 10% de los ahorros que tiene el trabajador, no de los bonos que vendan. Y esa es la vieja discusión de cuánta plata hay. La plata que hay es la que te refleja Noel, y no te agarres la cabeza así, porque pero lo que te reflejan en tu cuenta es el monto que tienes, no los bonos que transas. Ese es el drama de los 50.000 millones que se han perdido y que nadie dice nada. Perdieron 50.000 millones, afectaron tu cuenta y tu cuenta bajó efectivamente. ¿Y ahora pero subió? La plata que tienes hoy día, ahora subió, en algunos casos y en otros no. Ahora subió y esa es la plata que tienes hoy cuando se apruebe la ley. Pero entonces eso, te van a tener que descontar más. Evelyn, no, ¿cómo que más? Pero ¿Por qué más? A ver, ¿Por qué te van a descontar más? Jimena querida, por favor, hablen Evelyn, con alguien querida, que trabaje en finanzas. Si no saben de lo que están hablando. Gente que trabaja en finanzas. Sí, sabemos de lo que estamos hablando. Pero sí que es obvio que si tú retiras dinero que no está bajo la alfombra, el dinero está... No está bajo de la alfombra, está en una cuenta reflejado en tu ahorro. Y naturalmente, pero está invertida. Y cuando tú los tengas que vender, esa cantidad enorme de acciones y de Evelyn, bonos, cuando tú te pensionas, eso va a bajar el precio. Evelyn, cuando tú te pensionas, ¿qué hacen con tu plata? Pero es distinto cuando se pensiona una persona que cuando todo el mundo retira el 10%. A la vez. Cuando tú te pensionas, esto es lo mismo que si salieran a vender. Pero, a ver... Jimena, mira, Jimena, yo no estoy defendiendo a la AFP, tú lo sabes. Hablemos de una, senadora, escuchemos a la alcaldesa. Escuchemos a la alcaldesa y luego... Yo no puedo creer que no se entienda que los dineros no es que estén bajo el colchón, no están en dinero. Cuando tengan que vender los bonos y las acciones, mucha cantidad de plata, estamos hablando, por ejemplo, de 20.000 millones de dólares, en 30 días, eso va a bajar el precio de las acciones y de los bonos. Y por lo tanto, el dinero efectivo que se va a obtener va a ser muchísimo menos que lo que la gente retiró. Usted puede retirar 4 millones de pesos, pueden retirar 4 millones de pesos de la cuenta, pero eso para poder convertirlo en dinero se tiene que vender. Y como se va a tener que vender tanto, en tan poco tiempo, va a bajar el precio. Esto es lo mismo que cuando hay, por ejemplo, una muy buena cosecha de tomates, baja el precio. Esto es lo mismo. Si usted tiene que vender muchos bonos y acciones en 30 días, va a bajar el precio. Por lo tanto, lo que se retire del fondo va a ser muchísimo más que lo que la gente de verdad obtenga en dinero. Y eso no hay un... O sea, eso es indesmentible. Por favor, hablen con expertos. Senadora. Perdón, es indesmentible que no toda la plata está en bonos, ¿ya? Y podría, si tuviera alguna de ustedes un WhatsApp, se lo mando, pero hay plata que tiene liquidez inmediata, que están en renta fija,
Pero ya jamás, que está en el mercado pero si la renta nacional. fija también tiene Perdón, precio. Están los datos, son datos Pero si la oficiales, renta fija también tiene pero precio. Por favor, Evelyn, no confundas a la ciudadanía. Por favor, cuidado con lo que se dice. Senadora. No todo está en bonos. Hay plata que está en renta fija, hay plata que están en instrumentos del Banco Central, hay bonos. Pero todo eso tiene precio. Pero no digas Un segundo. que todo está en bonos. Perdón, pero si es que lo que está diciendo es todo mentira. Todo mentira. Si cuando a uno ¿Cómo que vende todo un mentira? bono Por del favor, Banco Central los también instrumentos tiene un de renta precio. fija son Y si lo 100.000 vende le va a bajar el millones. precio. Por favor, Evelyn, no digas cosas que no son efectivas y no Pero si confundas son a la así, ciudadanía. pero Aquí se perdóname, tú eres defiende, abogada, aquí yo se soy defiende economista. a los Yo conozco este administradores tema. y a los tenedores de los recursos y no a los propietarios que son los trabajadores. Pero ¿cómo se te Es el ocurre? punto. ¿Cómo que pero- no? Por favor, claro que es así. Pero Yo también para conozco ordenar este el tema. debate, a Es que lo que pasa es que nosotros- más estamos hablando de algo que nosotros no manejamos porque no somos economistas, entonces más allá de eso lo podríamos chequear. No es y necesario podríamos... ser economista, perdón, no es necesario tener título de economista para hablar de estos temas. Basta con estudiar los temas y ver cómo se mueve el mercado de capitales y las leyes en esta materia. Senadora, ¿usted asegura entonces que las personas que retiren sus 4 millones, 1 millón o lo que sea, van a recibir efectivamente ese Esa es la dinero? pregunta. Nosotros lo que hemos dicho hasta el cansancio es que las personas pueden, si se aprueba esta reforma constitucional y las leyes asociadas a ella, pueden retirar el 10% de sus ahorros. Sí. Para eso, las AFP van a tener que trasladar ese 10% a una cuenta 2, que hay que determinar, obviamente, está el segundo trámite en el Senado. Pueden vender inversión en el exterior, eso no afecta al precio, y basta de mentir a la gente y buscar argumentos para proteger a los que usan los recursos de los trabajadores y defendamos a los trabajadores y sus intereses. Yo creo que ese es el punto en cuestión. Hasta ahora no hay ninguna medida, ninguna, del gobierno que vaya a la clase media, salvo ofrecer créditos sobre créditos, créditos para el CAE, créditos para endeudarse, senadora, y no les permitimos usar sus dineros. Teniendo claro eso, porque se ha discutido y se ha acordado además eso en la mesa, de que se requiere mucho más ayuda por parte del Estado. Volvemos a la pregunta inicial. Si es que yo, el retiro de mi porcentaje corresponde a los 2 millones, ¿me llevo los 2 millones a mi cuenta? ¿Los A tu tengo yo? bolsillo. ¿A A mi una bolsillo? cuenta, ¿A mi a bolsillo? ¿Yo voy a gozar de tu esos 2 bolsillo. millones? Efectivamente, y para eso hay que traspasarlos a una cuenta 2, porque hay que obviamente hacer el mecanismo para que esos dineros queden en tu disposición. De acuerdo a lo que escuché, el informe de Matías Walker, se van a poder retirar en 2 cuotas, 50 y 50, pero obviamente hay que traspasarlos a una cuenta, la cuenta 2 de la AFP, para que sea un sistema fácil. Esto lo vamos a discutir en el Senado. Ok, pero si yo lo trámite. sumo, me quedo en mi bolsillo con 2. Los 2 que me habían prometido. Es que depende cuánto sea tu 10%. A ver, No, sí, por tiene supuesto, que si mi depender. 10% El 10% son obviamente 2. La Va a pregunta- depender de... Y en el proyecto que se acaba de presentar en la Cámara de Diputados, y yo tomaba nota, hablaban de un mínimo de 35 UFs y un máximo de 150 UF, que eso también es importante. Y eso va asociado al 10% que tú tengas. Si tu 10% no te permite retirar 175, 150 UF, obviamente será menos. Ese ejemplo de los 2 millones, pensando en una persona que hoy día tiene 20 millones Por ahorrados, supuesto. el 10% son 2. Es lo Claro, que dije al y principio. hay un grueso de 3 millones de personas que estaría retirando la totalidad de su fondo, porque no tienen más de 1 millón Porque ahorrado. efectivamente, exacto, Sí. y cuando se dice eso es pan para hoy y hambre para mañana, bueno, esa gente está condenada a tener hambre mañana, porque el sistema no les permite tener una pensión digna, salvo si consideramos lo que hizo la presidenta Bachelet en su primer gobierno, que estableció la pensión básica solidaria, y esas personas probablemente van a acceder sí o sí a esa... Senadora, vamos a abrir la conversación porque también está con nosotros el diputado Moreira. Diputado... Perdón, yo... sí, tú dijiste senador diputado... Moreira. Senador, Senador, sí, perdón, senador. yo le bajé el rango, Sí, perdón. tú le bajaste el rango y yo fue te creí mi- porque eres muy creíble. Senador, Qué fue joven, mi qué joven. responsabilidad, Me fue mi responsabilidad. costó mucho, ¿ah? Me costó Perdone, mucho llegar perdone. donde estoy. Senador, bienvenido. ¿Cuál es su postura respecto de este proyecto de ley? A ver, mira, mi postura es un poco, y déjenme dar la idea para un poco decir cuál es mi postura. Mi postura es un tema intermedio. Pero primero yo tengo que decir de que una situación de esta naturaleza, independiente cómo se lleve adelante, de un retiro de fondo, de alargar 2 años más la jubilación de las personas o que puedan sacar una determinada cantidad, sea un 10 o menos,
Una situación de esta naturaleza tiene que ser bajo una situación extrema, cuando el Estado no ha sido capaz de ayudar a los ciudadanos. Aquí hay un sector vulnerable en donde el gobierno ha ayudado y el gran ausente es la clase media. Y nosotros hemos propuesto, porque esta es una decisión muy importante, nosotros nos estamos jugando el futuro de generaciones, de personas, por lo tanto yo diría que esta es una de las votaciones más importantes que nosotros vamos a tener en el Congreso. No podemos jugar con la gente, es el futuro de esas personas. Y aquí yo quiero señalar que nosotros apuntamos, y se lo hemos dicho al presidente, de que haya un ingreso mínimo familiar de urgencia o como se llame para la clase media. Porque esa es la que está jodida hoy día. No significa que los demás no. También tienen problemas, pero el gobierno ha entregado recursos. Hoy día, claro, estamos en una situación de necesidad. Por eso todos aplauden esta idea, pero no saben los perjuicios que van a tener en el futuro. Entonces siempre la izquierda es re buena para distribuir lo que no es de ellos. Aquí hay fondos de los trabajadores, la AFP. Y me extraña mucho que hoy día la izquierda arremeta, incluso han tratado a la AFP de saqueo, porque cuando fueron gobierno, ellos respaldaron a la AFP en Chile y hoy día se están lavando las manos. En lo puntual, yo pienso que el gobierno tiene que buscar algunas soluciones. Aquí estamos condenando a muchas familias chilenas a que en el futuro sigan teniendo una pensión miserable. Porque lo anunciado hasta ahora, si esta pandemia llega a situaciones... Sí, porque lo anunciado hasta ahora por el gobierno para la clase media, ¿a usted le parece insuficiente? Cero. Es insuficiente y se lo hemos hecho ver al gobierno, porque si la izquierda nos quiere arrinconar con una situación que va a afectar en el futuro a millones de chilenos, el gobierno tiene también una responsabilidad. Yo no le puedo hablar de números, de estadística, de economía. Yo le puedo hablar de lo que siente la gente. Mire, mientras estaban polemizando Evelyn y Jimena, me tienen que haber llegado 50 WhatsApp de gente de una región, de Chiloé, de Puerto Montt, de Osorno. Oiga, defienda lo mío, porque cuando la nueva mayoría o la oposición habla del Fondo Solidario, eso se va a proyectar en el futuro. Es decir, lo que usted juntó durante décadas va a terminar repartido entre otras personas. Aquí hay un esfuerzo personal, porque este sistema de la AFP, bueno o malo, se pensó siempre en el ahorro individual, en el contexto que íbamos a llegar a quintuplicar las rentas durante estos 30 años. Eso no fue así, entonces la gente no pudo ahorrar. Aquí hay un principio y un derecho de la gente que ahorró. No juguemos con la plata de las personas, pero sí que el gobierno tiene una responsabilidad en el sentido de buscar un aporte más directo, una transferencia al bolsillo de la clase media. Ese es mi punto de vista. Sí. Si el gobierno piensa igual que nosotros, de que esta es una situación muy grave para el futuro, bueno, entonces tiene que ponerse. Yo prefiero endeudar al país, pero no perjudicar a la gente con sus pensiones. Claro, el problema es que esa ayuda no ha llegado y hay montones de familias que necesitan la plata hoy y obviamente quieren echar mano a sus ahorros porque son sus ahorros personales. Usted, alcaldesa, tampoco está de acuerdo con este retiro del 10%. Lo que yo planteo es lo siguiente, es decir, ¿cómo resolvemos el problema? Porque en la práctica cuando dice, oye, hoy día necesitamos recursos, lo que están planteando los parlamentarios es una manera de resolver hoy día que sean recursos frescos, que además son plata propia de los cotizantes, porque el gobierno no ha sido capaz de entregar, porque es cero lo que ha propuesto, porque al final la única medida donde hay plata fresca es el tema del subsidio de arriendo que le va a llegar a 3 personas. Pero en términos prácticos, lo único que ha propuesto para la clase media este gobierno es endeudarse. Y endeudarse es que me endeudo yo. Por lo tanto, el Estado está poniendo cero. ¿Qué debe hacer? ¿Le parece una solución? Entonces, yo creo que, claro, es que no hay alternativa. Hoy día no están dejando alternativa. Y yo creo, y ojo, y aquí hay una mirada probablemente un poco más adelante, esto pasó a propósito del postnatal de emergencia y otras cosas. El Parlamento está poniendo temas sobre la mesa
que en la práctica lo que está haciendo es decirle al gobierno, oiga, usted tiene que avanzar más allá de lo que está proponiendo. Entonces, hay una técnica legislativa hoy día que creo que es un poco nociva para la democracia, me refiero, porque en la práctica se habla de esto, que si el proyecto es constitucional, no es constitucional. Aquí va a pasar lo mismo. Puede terminar en el Tribunal Constitucional discutiéndose algo que es la necesidad de las personas hoy. Ahora, a mí no me queda claro y creo que es importante que la senadora pudiera también explicar cómo, o sea, a propósito de lo que decía Evelyn, porque yo lo que entiendo es que cómo se liquida la plata en el momento que uno la saca. Exacto. Eso hay que explicarlo bien para que la gente entienda que si vas a sacar 4, 2, 1 millón, sea efectivamente 4, 2, 1 millón, claro, y no menos plata, porque hay que liquidar, en el fondo, lo que yo entiendo que tú estás diciendo, son acciones o bonos, lo que sea, en ese momento para poder traspasarlo a la cuenta. Cuando uno se jubila, es como que se hace un 1, 2, 3 momia, por decirlo así. O sea, tú tienes un fondo, tienes una cantidad de plata y dices, yo me voy a jubilar en tal fecha, y esto como que se detiene en el fondo y se liquida la plata que hoy día tienes si tienes 40 millones, son los 40 millones porque se liquidó y eso se va a calcular en tu pensión. Claro. Pero como esto es una medida transitoria, que es lo que está proponiendo el Parlamento, lo que yo entiendo aquí más que es cómo hacemos para que llegue la plata efectivamente, y además cuánto de este sistema de FP va a aportar hoy día, ya que no ha sacado harta plata durante hartos años, cuánto va a aportar a que hoy día la gente pueda tener dinero fresco, digamos, para poder pagar su dividendo, para poder hacer. Y ese es el debate que tenemos hoy día. Entonces, a mí me parece que hoy día estamos discutiendo sobre algo que es mucho más de fondo, que es dónde están las medidas. Y perdóneme, don Iván Moreira, pero aquí dice, oye, la izquierda metiendo la plata en el bolsillo. Los parlamentarios están acostumbrados a meternos la plata en el bolsillo, los alcaldes, a todo, aprobar leyes que no están financiadas y todo. Porque, bueno, porque muchas veces haciendo también, lo hicieron con los permisos de circulación y otras cosas, donde en la práctica, oye, todos estamos tratando de aportar, pero yo creo que aquí lo más importante es que lo que está proponiendo el Parlamento es dinero fresco. Si el gobierno cree que es un mal proyecto y cree que no es la manera, bueno, proponga entonces cómo vamos a tener dinero fresco para la gente y la clase media. Yo estoy de acuerdo con la Carolina. Sí, en ese punto yo estoy de acuerdo con la Carolina, totalmente de acuerdo. Ahora, lo único que tengo un punto, y es que cuando la gente dice que es pura deuda, porque eso es lo que ha entendido, ¿no es cierto?, que este es un préstamo, yo lo que quiero señalar es que no es pura deuda, porque en el fondo, por ejemplo, si te van a prestar... ¿Se está refiriendo al préstamo blando del gobierno? El crédito. Okay. Suponte tú que te prestan, sí, suponte tú que te prestan 2 millones de pesos, ¿ya? En el fondo, durante un año no pagas nada, 0. Y después pagas solamente si tienes trabajo o si tu negocio volvió a trabajar, y además una cantidad razonable de acuerdo a lo que estás ganando. Por lo tanto, lo más probable es que el 90% de esos 2 millones o del fondo va a ser al final un subsidio. No se va a pagar. Porque si no lo pueden pagar, no lo pagan. Porque si no lo puede pagar, al cuarto año no se paga. Entonces, es también importante que la gente entienda que esto no es como un crédito donde viene la banca y te empieza a decir, no, que le voy a rematar la casa, que le voy a embargar las cosas. Sí, pero no, aquí no está la banca. Pero la gente hoy día ya está endeudada. Claro. Entonces, el problema es cómo tú lo estás sobreendeudando, porque la hoy día la gente ya está endeudada. Claro. O sea, lo más probable es que la gente no lo va a poder justamente pagar. por eso probablemente no va a pagar nada. Claro, pero el senador dice no lo va a pagar la gente. No lo va a pagar. Senador, pero eso no fue explicado así desde el principio. Creo que está mal hecho y mal explicado. La idea es buena, pero es súper difícil que la gente la entienda, porque la gente dice más deuda. Es que la palabra crédito sí, ya inmediatamente levanta las alarmas. Senadora. Bueno, por eso después la cambiaron a préstamo. No va a pagar. Sí, senadora. No, la verdad es que... No le va a pagar. Es que creo que Iván tiene un punto. Hoy día el gobierno no está dando soluciones a una inmensa mayoría de hombres y mujeres en nuestro país. Carolina lo refleja muy bien al decir aquí lo que estamos haciendo es darle créditos, sobre créditos, o sea, lo estamos endeudando, no estamos dando ayudas frescas y directas. Y el Parlamento reacciona frente a esa inamovilidad del gobierno o falta de reacción del gobierno a una demanda de la ciudadanía que hoy día requiere soluciones. Y por lo tanto, lo que está haciendo la Cámara de Diputados en este minuto, y lo vamos a hacer después en el Senado, es discutir sobre una certeza. Hoy día hombres y mujeres tienen ahorros, esos ahorros podrían significar salvar su casa, podrían significar poder pagar los estudios de los hijos,
podrían significar poder pagar las cuentas de los servicios básicos, porque el gobierno nuevamente ahí no va en ayuda a la gente, sino que veta un proyecto de ley que lo que hacía era evitar los cortes. En fin, podría dar innumerables ejemplos. Déjeme contrapreguntarle, ¿puedo deducir de sus palabras entonces que frente a una ayuda más contundente del Estado directamente a la clase media, usted preferiría eso antes que sacar el 10% de los fondos? Yo hoy día no voy a lucubrar porque creo que el gobierno se ha demorado demasiado. Hoy día el Parlamento está avanzando, tiene un avance significativo en un tema que es tangible, el retiro de las platas de los trabajadores, que cuando a mí me dicen, no, es que si hace eso, su pensión va a ser miserable. Perdón, sin retirar la plata, las pensiones ya son miserables. Entonces, por favor, no sigamos engañando también a la ciudadanía. Exacto. Hoy día tenemos un sistema de pensiones malos y la gente necesita una ayuda urgente. Yo presenté un proyecto en marzo, presenté una reforma constitucional en marzo, vamos a avanzar sobre eso y tenemos que darle respuesta a la gente hoy día, no en un mes más. Y la evidencia es clara, el gobierno no llega y llega mal y tarde. Vamos con Simón Oliveros, ¿les parece? Para que veamos qué está pasando fuera del Congreso Nacional. Denos un segundito, alcaldesa, un segundito. Simón. Sí, estamos con Mario Desbordes. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias. Aquí, día largo hoy día. A ver, usted el hombre del momento, en su instancia dijo que aprobaba esta iniciativa de retiro de fondos, después dijo que se iba a abstener. ¿Ha cambiado en parte su voto, diputado? Yo mantengo lo que digo el día 1. Esta es una alternativa, es cierto, pero es la última. Y si hay otras posibilidades sobre la mesa, como un crédito blando, 0% de interés, que si la gente no lo pudo pagar se condona en 4 años más plata para el IFE, apoyo a los subsidios de arriendo, etcétera, si hay me las para por ahí, me voy a ir por ahí. Lo he dicho siempre, esta es una alternativa, pero es la última. Ojalá los trabajadores no tengan que pagar la crisis con sus ahorros. Y si tenemos mejores alternativas sobre la mesa, voy a apoyar esas mejores alternativas y por eso hoy día, este es el primero de los proyectos que se va a ver, me voy a abstener. Después vienen más proyectos, veremos si el paquete que el gobierno puso sobre la mesa es suficiente. Yo espero que sí, si no, bueno, vienen más proyectos por delante. Ahora, abstenerse han sido críticos algunos, que es como medias tintas, un poco amarillo, como se dice en términos políticos. No, es cumplir lo que vengo diciendo del día 1. Todas mis cuñas son iguales. Esta es la última opción. Si hay otras cosas mejores que esta, y que eviten que el trabajador saque sus platas, voy a apoyar eso y no que el retiro de fondos. El retiro de fondos es la última posibilidad. El gobierno ha puesto sobre la mesa varias otras alternativas buenas que incluso se están mejorando y por eso creo que el retiro de fondos hay que dejarlo ahí en pausa, no por ahora, ya que hay otras alternativas que creo que son mejores. Ahora, pero su sector no está muy contento con la política de plan de clase media, esta sensación de endeudamiento de la clase media. Lo estamos mejorando y es un endeudamiento bien particular porque no es a través de los bancos, es lo que nosotros pedimos, 0% de interés. Si en 4 años la persona no ha podido pagar, esa deuda se va a condonar completa. O sea, no estamos hablando de una deuda que te va a hacer perder la casa, etcétera. Si la gente puede pagar, lo va a pagar. Si la gente no lo puede pagar, se condona, punto. ¿Le llamaron de La Moneda? Converso con La Moneda siempre, todos los días. Soy una persona que tiene comunicación con el presidente Piñera 2 o 3 veces a la semana, soy bastante cercano con él. Pero aquí lo que importa es que la clase media reciba las ayudas que necesita. Déjame cachiporrearme. Si no pongo el tema sobre la mesa hace 3 semanas atrás, no estaríamos esta semana evaluando las propuestas para la clase media. ¿De La Moneda le pidieron que alineara su partido? No, hemos intercambiado opiniones con el presidente. El presidente es muy respetuoso de la decisión de los parlamentarios. El diputado Celi dijo que votaba en contra de la idea del gobierno. Sí, está en su derecho, no hay órdenes de partido. Vamos a conversar todos los parlamentarios, ojalá ponernos de acuerdo y si no, la verdad que Renovación no es un regimiento y respetamos la decisión de los parlamentarios. Perfecto, muchas gracias. Nos están tocando la bocina acá, estamos en la entradita, pero a ver, ¿va atrasado? Sí, va atrasado, pero bueno. ¿Qué pasó? Sí, lamentablemente... Sí, pero ¿sabe? Estamos trabajando, señora, se enojó, está molesta, pero bueno, es parte del ejercicio periodístico. Incomodar a los poderosos, lamentablemente si se molestó, no es culpa de nosotros. Pero, sí. ¿Qué le pasa? Sí, primero preséntese con su nombre para poder hablar con él, para poder saber con quién estoy hablando. Está enojada, pero no quiere decir su nombre, no es problema mío. Nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, si le incomoda a ella, bueno, así el periodismo, pues tiene que incomodar, si molesta a quien le moleste, si no le gusta, bueno, era la entrevista del momento, había que estar acá con el personaje político por esencia de lo que se debate, pero bueno, pero bueno, así es la cosa. Sí, seguimos acá atentos, estamos tratando de ingresar al Congreso, ¿sabe por qué? Les voy a contar algo.
porque adentro de la Cámara está muy sabroso el debate. Sí, seguimos atentos, hay muchas voces, y estamos atentos a quién entra, quién alcaldesa, sale. que levantó la mano. Vamos para allá con ustedes. Escuchemos. Vamos entonces a la Cámara. Capaces de llevar adelante la discusión respecto de las diferentes medidas que se van implementando. Ojalá desde la crítica para construir un mejor país. He dicho muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Tiene la palabra el diputado señor José Pérez. Diputado Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero saludar a las diputadas, diputados que están trabajando telemáticamente, y a la ciudadanía que nos está escuchando y al personal de Secretaría que nos está apoyando. La verdad, las cosas es que estamos abordando un tema tremendamente trascendente y que nuestra bancada radical lo ha discutido reiteradamente ya desde hace algunas semanas. Para enfrentar esta crisis que vive el país como consecuencia de la pandemia, creemos que es indispensable que los afiliados a la AFP puedan retirar hasta un 10% de sus pensiones, de sus ahorros, de su plata. Ya, vamos a interrumpir un minutito porque la senadora Rincón se tiene que ir. Ya nos dijo que podía solo estar un ratito con nosotros. No sé si usted quiere aportar algo más a esta discusión antes de irse, senadora. No, un millón de gracias. Creo que este debate es tremendamente importante y el presidente tiene que transparentar el país a quién va a defender. Yo creo que hoy día su deber como presidente de la República es defender a hombres y mujeres, a la familia de clase media, a los más vulnerados, y no está llegando. Y por lo tanto, ese es el desafío. Y en el Parlamento avanzaremos dentro de los rangos constitucionales para sacar adelante esta iniciativa que creo que es fundamental. Yo ya lo dije, en marzo presentamos proyectos, vamos a impulsarlos, vamos a hablar en la Comisión de Constitución para hacer que esto sea algo que sea realidad. Nos da un segundo que el senador Moreira tiene una pregunta para usted. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta a la senadora Rincón? Sí. Senador. Ya, no, yo quiero preguntarle a la senadora Rincón. Porque siempre se deslizan críticas al gobierno, ¿a qué se refiere ella que el presidente va a defender? ¿A qué? ¿A quiénes? A que no, yo no estoy refiriéndome, yo le estoy pidiendo y exigiendo al presidente que defienda a la clase media, Iván. Así de transparente. Sí, pero tú dijiste y para eso tiene que tomar medidas. recién... Eso estoy diciendo. Sí, eso estoy diciendo. No sé si es más claro echarle agua. No, hoy pero día la gente vamos a en ver, sus casas. Estás insinuando. No. Perdón. Yo estoy pidiéndole al presidente, y lo dije ayer y lo repito hoy día acá. No estoy insinuando, estoy exigiendo. Presidente Sebastián Piñera, defienda a la clase media. Eso estoy diciendo, no sé si es más claro, no sé qué más claro puede ser. Ya, sí, pero que tú hiciste una insinuación. Tú trataste de No estoy haciendo insinuaciones, estoy exigiendo la defensa a la clase media. No. A ver. Iván, pero yo estoy preguntando. Tú estás tratando de decir. Te lo estoy respondiendo. No estoy tratando de decir nada. Tú estás tratando de decir que el presidente defiende a las AFP o a los chilenos. ¿Esa es la disyuntiva? No, mira, yo no caería nunca en esa disyuntiva porque la verdad es que no son las AFP el problema, es donde están invertidos los recursos hoy día. El tema es que la plata está invertida en empresas. Y la pregunta es, presidente, ¿usted va a defender a los dueños del capital, que son los trabajadores, o a los que usan ese capital, que son las empresas? Y yo creo que la respuesta es bien simple. Yo quisiera preguntarle... Perdón, pero tengo que irme a economía. Yo quisiera preguntarle a la senadora Rincón a quién defendió ella cuando era directora de la AFP Provida. Que tú no hiciste nunca nada. Mira, Evelyn, cuando yo fui ministra del Trabajo, me opuse a la fusión trucha, defendía los intereses de los capitales de los trabajadores. Y cuando fui ministra del Trabajo, defendí a los trabajadores en la fusión trucha de la AFP donde yo fui directora. Así que no dice esa crítica porque es absolutamente es súper importante aquí transparentar. La senadora Rincón cuando tú eres fue directora de una AFP Lo he dicho mil veces, y cuando fui ministra del Trabajo me opuse a la fusión trucha de esa AFP, Provida. Así que tengo claros mis principios y dónde están mis intereses. Los trabajadores y las personas siempre. Perdón, pero ¿por qué no arreglaste las cosas cuando fuiste ministra del Trabajo? ¿O cuando fuiste superintendente de Seguridad Evelyn, Social? ¿O cuando fuiste directora de la AFP? Perdón, Evelyn, no digas esas cosas porque tuve que renunciar a ministra del Trabajo porque me sacaron de la discusión de pensiones porque pensaban distinto a mí. Así que esas críticas son transparentes a todo el mundo. Saben dónde estuvo mi accionar.
Nunca he traicionado las convicciones en las que creo, nunca. Pero lo que Así pasa es que esa- si fuiste esa directora de la crítica AFP, son debiera bien. saber que el dinero está invertido, no está Y disponible. se liquida todos Y que por lo los días, tanto, todos los días. cuando Evelyn, por vendes favor, un bono, por cuando favor, vendes no un bono en confundas a forma la opinión masiva, va a bajar de pública. precio. No Si es lo que debiera saber. Evelyn, por Dios, no confunda a la opinión pública. Pero todos los días se venden Pero inversiones. todos los días, pero no Todos el los días. 10% de los fondos de pensión en 10 días. Perdón. Eso no, es Evelyn, un, por es favor, como lo tirar, pasas es como a la tirar cuenta una tremenda venta. Van Pero, a bajar Evelyn, los precios. Perdona, Miren, yo lo se único que les quiero perdieron decir a 50.000 los millones, trabajadores, no te escuché nunca defendiendo a, a la los gente, trabajadores, nunca. a los Por trabajadores favor. les quiero decir, si ustedes retiran 3 millones de pesos, no van a recibir en el bolsillo los 3 millones de pesos. Eso es lo único que les quiero Si decir. tienen 30 No millones y su van a 10% son 3 recibir millones esa de cantidad de pesos, plata. eso es lo que van a recibir. No es lo que van a recibir. Confundas a la opinión pública. Eso No, es lo que van a recibir. La verdad es que no. Sí. Y pregúntale No, por favor, Evelyn. a ¿Qué cualquier manera exministro de confundir de a Hacienda. la gente, por Dios? ¿Qué Pero por manera favor, de confundir a la pregúntenle gente y a cualquier, asustarla? pregúntenle a cualquier Pregúntale a exministro de cualquier Hacienda, economista a cualquiera, cómo y les va a operan. decir que No, si no, retiran no. 3, no van a recibir 3 en el bolsillo. Se Sí, los si tienen aseguro. 30, su 10% es 3. No confundas a la gente. Pero que no confundas van a a la gente. retirar 3. Querida Y no lo van a panelistas, me recibir tengo en el que ir bolsillo. a la comisión. Un abrazo a todos. Bueno, senadora, Un abrazo. gracias por su tiempo, Gracias, que tenga chao. buen día. Ese es un tema que usted hoy día nos explicó